La familia Suárez estaba muy unida. Los padres se desvivían por Hugo y María, dos hermanos mellizos de 8 años y medio. Desde que habían nacido, apenas hacían planes sin ellos. No eran de esos padres que necesitaban pasar momentos con sus amigos. Eran felices en la tranquilidad de su hogar. Y es que aquella no era una casa cualquiera, era toda una mansión. El trabajo de Meredith, la madre, les había proporcionado muchos beneficios económicos. Era directiva de una gran multinacional y, por increíble que parezca, había conseguido conciliar muy bien su trabajo con su familia. Y la mayor parte de tardes trabajaba desde casa mientras sus hijos hacían los deberes. Pero a veces tenía actos importantes lejos de casa. Normalmente iba sola, pero en esa ocasión iban a darle un premio importante, así que su marido no dudó en acompañarla. No sabía muy bien qué hacer con los niños. Llevarlos era totalmente inviable, porque tenían colegio. Así que tiraron de la familia y le pidieron a su sobrina de 20 años que se quedara con ellos. Además, los acompañaría la madre de Meredith, que apenas rondaba los 60 años. Los cuatro se quedaron en casa muy felices, y ellos con esas cuidadoras muy tranquilos. En casa, al terminar los deberes, prepararon la cena todos juntos. Se lavaron los dientes y tras un breve cuento, los niños se quedaron dormidos en sus camas. La abuela también estaba cansada, así que se acostó y la sobrina se puso a ver una serie en el salón. Estaba totalmente abstraída en la trama cuando sonó el teléfono. Rápidamente lo agarró y dijo: ¿Diga? Pero al otro lado, solo escuchó un jadeo extraño y risas. Ella, pensando que se trataba de una broma telefónica, colgó rápidamente. Volvió a darle al play de la serie, pero apenas unos segundos después, el teléfono volvió a sonar. Lo agarró de nuevo con su mano y lo acercó a la oreja. ¿Diga? Y al otro lado, escuchó una voz de hombre que dijo: ¿Has subido a ver a los niños? Ella seguía convencida de que se trataba de una broma. Esto no tiene gracia. Y colgó. Apenas le dio tiempo de dejar el teléfono en su soporte cuando sonó por tercera vez. Esta vez, Jani respondió. Solo escuchó: ya que no has subido a ver a los niños, me he ocupado yo de ellos. Ahora voy a por ti. Esa última llamada terminó por asustarla del todo. Así que antes de subir a ver que todo estaba correcto, decidió llamar a la policía. A través del teléfono, denunció las amenazas que estaba sufriendo. La policía le pidió que si volvía a llamar, intentara distraerle para que ellos tuviesen tiempo de identificar la llamada. Y no tuvo que esperar mucho. A los pocos segundos, el timbre del teléfono le puso de nuevo los pelos de punta. Antes de él empezar a hablar, ella intentó distraerle con súplicas y llantos. Le pidió por favor que la dejara tranquila, que ellos no se merecían nada malo. Intentó contarle una historia de su familia, pero al final, el hombre acabó colgando. Pero enseguida el teléfono sonó de nuevo. Ella pensó que se trataría de nuevo de la misma persona, pero en esa ocasión llamaba a la policía. Ellos le dijeron: salga de la casa inmediatamente. Hemos podido localizar las llamadas y vienen del piso de arriba. No se podía creer lo que estaba escuchando, pero solo podía pensar en los pequeños y en sus tíos, que le habían confiado su cuidado. Así que sin dudarlo, subió arriba para intentar ponerlos a salvo. La policía entró en la casa 23 minutos después y encontró 4 cadáveres, absolutamente irreconocibles. Tic-Tackers, ¿quién de vosotros no ha aprovechado Halloween o algo similar para disfrazarse de momia? Seguro que la mayoría lo ha hecho. Y es que las momias siempre han dado mucho juego en el mundo del terror. Pero, ¿sabemos realmente de qué se trata? O mejor, ¿conocemos bien todos los tipos de momias que existen? Seguro que no, porque nosotros nos hemos sorprendido muchísimo al ver la cantidad de pueblos y culturas que momificaban a sus muertos tic-tackers. Para empezar, se denomina momia al cadáver de un ser humano o animal que, sea por causas naturales o porque se le han aplicado ciertas sustancias, se conserva en buen estado, sin pudrirse. Partiendo de esta base, tenemos que tener en cuenta que pueden existir múltiples tipos. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en una momia, rápidamente lo relacionamos con Egipto. Y es verdad, seguramente las egipcias sean las momias más famosas. Incluso podremos decir algunas de las más conocidas, como la del faraón Tutankamón, que fue descubierta en 1922 y desde entonces es objeto de estudio y de culto. En Egipto, el proceso de momificación tenía varios pasos. Primero se lavaba y perfumaba por fuera el cadáver.
Después se quitaban los órganos y se guardaban en unos vasos. Se rellenaba el vientre con mirra y se sumergía el cuerpo en un mineral llamado natrón durante 70 días. Pasado ese tiempo se secaba bien y se rellenaba, esta vez por todo, con mirra. Una vez realizado todo este proceso, se procedía a envolver el cuerpo con vendas impregnadas en resinas o betún. A menudo colocaban amuletos por el medio. Y por último, ya solo quedaba meterlos en el sarcófago. Este proceso se realizaba solo con personas destacadas tic-tackers. Los egipcios comunes se enterraban en unas fosas con condiciones específicas para la momificación natural. A pesar de que estas las conocemos relativamente bien, los egipcios no fueron los primeros en momificar a sus fallecidos. 2 milenios antes que ellos, la cultura chinchorro ya practicaba la momificación en el norte de Chile, y además con unas sofisticadas técnicas mortuorias. Pero eso tardamos en descubrirlo. Fue en 1917 cuando varios investigadores hallaron cerca del desierto de Atacama, en la playa de Chinchorro, unos cuerpos sorprendentemente bien conservados. El arqueólogo Max Uhle se encargó de estudiarlas y clasificarlas, pero en ese momento no se contaban con técnicas avanzadas para su análisis, así que todavía quedaban muchas preguntas sin resolver. Habría que esperar hasta 1983 para descubrir que en realidad esas eran las momias más antiguas del mundo. Durante unas obras en un promontorio salió a la luz un cementerio repleto de cuerpos. En esta ocasión se hizo cargo de la investigación el antropólogo Bernardo Arriaza y con su equipo logró determinar que tenían una antigüedad aproximada de 7000 años. Esto marcó un antes y un después en la historia tic-tackers. Con el tiempo supimos que los chinchorro al principio se limitaban a enterrar a sus muertos en el desierto cubiertos con esteras y pieles de camélidos. Los acompañaban con conchas, anzuelos o redes de pescar. Pero con el tiempo se pasaron también a la momificación artificial. Las primeras de este tipo datan del año 5050 a.C. y eran de color negro porque pintaban los cuerpos con manganeso. El proceso era bastante macabro porque en él decapitaban al cadáver, le cortaban los pies y se le despellejaba. Además se le quitaba el cerebro para llenar el cráneo con hierbas, ceniza o arena. Luego ataban el cráneo y la mandíbula con una cuerda. Dejaban solo el esqueleto del cuerpo para luego reconstruirlo y cubrirlo con una pasta blanca de ceniza. Más tarde volvían a colocar la piel y el pelo para untarlo con manganeso. Esto cambió a partir del 2500 a.C. Se tiene constancia de que ahí había ya un segundo tipo de momias, las momias rojas. En este caso, extraían los órganos del difunto con pequeños cortes. Luego se secaba el cuerpo y se sujetaba con palos. Por dentro metían también cenizas, plumas, hierbas u otras sustancias. Todo esto se hacía a través del agujero de la cabeza, que luego volvían a colocar en su lugar. Otro aspecto curioso es que reemplazaban también la carne de la cara. En este caso se untaba todo con una... Ya a partir del 2000 a.C. se comenzó a usar otra técnica. En esta ocasión se ahumaban los cuerpos y se recubrían con una gruesa capa de arena y arcilla. Como veis, su proceso ha ido evolucionando con el tiempo, pero la cultura chinchorro desarrolló unas técnicas de conservación muy avanzadas para la época. ¿Los conocíais? Nosotros nos hemos quedado totalmente impresionados. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Hola tic-tackers, vuelve a ser Día de Crímenes. Y hoy vamos a hablar de uno que muchos años después sigue siendo todo un misterio. ¿Os suena el nombre de la Dalia Negra? Ese es el apodo que los periódicos estadounidenses pusieron a Elizabeth Short, una joven brutalmente torturada y asesinada en 1947. La joven nació en Hyde Park, Boston, el 29 de julio de 1924 y se crió con su madre y sus hermanas. Su padre las había abandonado años atrás y no tenían ninguna relación con él. Pero con el tiempo, él quiso recuperarlas. A pesar de que el resto de su familia no lo aceptaba, Beth, como la llamaban de forma cariñosa, decidió irse a vivir con él a los 19 años. Quería probar suerte como modelo o actriz, y él vivía cerca de Hollywood, algo que le resultaba tentador. Pero las cosas no salieron como esperaba. Su padre solo quería una criada, así que poco después se fue también de allí.
Estuvo residiendo en diferentes puntos del país, aunque a menudo viajaba a casa para ver a su madre. Ganaba dinero como camarera u otros trabajos esporádicos. Además, tuvo un novio formal, Matthew Gordon Jr., pero el joven murió y esto no hizo más que desorientar por completo a Beth. En esa época vivió en varios hoteles de Los Ángeles, pero se quedaba poco tiempo en cada uno de ellos. Algunos dicen que se empezó a relacionar con gente de mala vida y que era conocida en círculos poco sanos. Mientras, ella seguía con la esperanza de triunfar en la meca del cine. Su aspecto físico la ayudaba. Tenía unos profundos ojos azules, piel muy clara y cabello negro. Siempre solía ir vestida de negro y se gastaba sus ahorros en ropa y maquillaje. El último hotel que visitó fue el Hotel Cecil, que a muchos os sonará del terrible crimen de Elisa Lam. Parece que a este lugar lo persigue la desgracia. El jueves 9 de enero de 1947 fue vista en el bar de ese hotel. Salió por la noche y nunca más regresó. Unos días después, el 15 de enero, una mujer llamada Betty Bersinger creyó ver un maniquí roto mientras paseaba con su hija pequeña por Leimer Park. Cuando se fue acercando, descubrió que se trataba de una persona. Era un cadáver mutilado y sin ropa. Llamó a la policía, que no tardó en personarse en el lugar. La escena era de una crudeza terrible y además muy extraña. No había sangre. El cuerpo había sido lavado. Al realizar diferentes pesquisas, pudieron identificarla porque Elizabeth había sido detenida años atrás por un delito menor. En ese mismo análisis descubrieron el horror. El cuerpo había sido cortado por la mitad, a la altura de la cintura, y además de una forma muy técnica. El asesino sabía justo por dónde y de qué manera debía hacerlo. Le habían drenado la sangre, además de sacarle diferentes órganos. Le habían mutilado un trozo de como sonrisa de Glasgow. Es decir, presentaba un corte desde la comisura a las orejas. Por si esto no fuera poco, tenía diferentes golpes por todo el cuerpo, marcas de cigarrillos, las piernas partidas y muchas cosas más tic-tackers. El análisis forense determinó que había sido torturada en vida durante 3 días. Es uno de los crímenes más atroces que se recuerdan y sin duda es horrible solo con pensarlo. Por este motivo, el caso fue un auténtico boom mediático en la época. Muchos periodistas lo aprovecharon para vender y eso dio paso al sensacionalismo más absoluto. Ahí fue cuando la apodaron la Dalia Negra, que hacía referencia a su color por excelencia, mezclado con el título de una película que se había estrenado poco antes, La Dalia Azul. Se cree que los medios de comunicación entorpecieron mucho la acción policial, porque se enteraban antes de las cosas y se acababa por ensuciar todo el proceso. Hubo muchísimos sospechosos, personas que incluso confesaron ser los autores del crimen, familiares que decían conocer al asesino, pero nunca se pudo determinar a ciencia cierta quién había sido. Una persona llamó varias veces a la redacción de uno de los periódicos asegurando ser el verdugo. Incluso llegó a enviar pertenencias de Elizabeth, pero lo único que esto hizo fue aumentar el morbo mediático. La policía no dio con él. Les llevaba ventaja y parecía conocer todos los pasos que iban a dar. Ni siquiera el paso del tiempo consiguió acallar los rumores. Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, estuvo durante años examinando las pertenencias y actuaciones de su padre, a quien cree culpable del caso. Encontró diferentes fotografías de la joven en su casa. La letra de las cartas enviadas a los periódicos también se parecían a la suya. Y así, con varias pistas que él creyó concluyentes. Además, su padre tenía conocimientos médicos, lo que explicaría su manera de proceder. Al final, acabó volcando toda esa información en un libro. Historia verdadera, el vengador de la Dalia Negra. Nunca hubo sentencia, pero él cree que su padre no fue arrestado simplemente por conflicto de intereses. De hecho, piensa que es el responsable de más crímenes. Sin duda, el caso da para mucho. Se escribieron muchos libros, un capítulo de American Horror Story e incluso una película, La Dalia Negra. Y es normal, tic-tackers, porque sin duda es de lo más terrorífico que hemos leído en mucho tiempo. ¿No creéis? No olvides sus... Tomen su agüita y hidrátense.